Bienvenido nuevamente. Hoy día hablamos del sistema planetario solar. Veamos estructura del SPS. Para ser específicos, desde el 24 de agosto del año 2006, la Unión Astronómica Internacional, reunida en la ciudad de Praga, va a establecer la nueva estructura del SPS. Esta nueva estructura va a estar enmarcada dentro de tres categorías, ¿sí? Primera categoría, planetas. Segunda categoría, planetas enanos. Y tercera categoría, otros astros, ¿sí? Otros astros. Entonces, tenemos así, planetas. Para que un planeta sea considerado como tal, sí o sí, debe tener una órbita en torno al Sol. Lógico, lógico, si no, no estuviera por acá, no estuviera por esta parte del universo. Sí o sí, debe tener una órbita limpia. ¿Qué significa que tenga una órbita limpia? Significa lo siguiente, significa que su sola presencia debe ser suficiente para limpiarlo, para librarlo del escombro interestelar. Y sí, debe tener una órbita estable. Y lógicamente, los 8 planetas que quedan como participantes de esa categoría cumplen esos requisitos. Luego, la segunda categoría, planetas enanos, ¿sí? Donde puedes encontrar a Plutón. Solamente de los 3 requisitos cumplen uno. ¿Y cuál es el requisito que cumplen? Sí, tienen que tener una órbita en torno al Sol, obvio, pero no tienen una órbita limpia y no tienen una órbita estable. Para hacerte un ejemplo con Plutón precisamente, ¿sí? Plutón, por ejemplo, desde el año 1979 hasta el año 1999, es decir, por un lapso de 20 años, se va a interponer entre la órbita de 2 planetas. ¿Entre la órbita de qué planetas específicamente se va a interponer Plutón? Fácil, entre las órbitas de Urano y Neptuno. Antes del año 2006, cuando se da esta nueva estructura, sabíamos nosotros que había 9 planetas. ¿Sí? Plutón era el más alejado. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Durante 20 años, del 79 al 99, Plutón, que estaba en el puesto número 9, se va a correr un puesto. Lógicamente, con eso no cumple el requisito de tener una órbita estable, ¿sí? Muy aparte de otras características, estamos hablando específicamente de lo que nos dice la Unión Astronómica Internacional. No tiene una órbita limpia, no tiene una órbita estable, ¿sí? Luego, otros astros, ¿sí? En esta categoría de otros astros ingresan, por ejemplo, los asteroides, ¿sí? Ingresan los meteoroides, ingresan los cometas, ¿sí? Ojo, cuando hablamos de meteoroide, no es igual a meteoro, no es igual a meteorito. Es el mismo astro, sí, pero en diferente momento. ¿Qué es lo que va a suceder? Se va a denominar meteoroide, se denomina meteoroide cuando está en el espacio sideral, ¿sí? Cuando se localiza en el espacio sideral, ahí se le conoce como meteoroide. Cuando hace su ingreso a la atmósfera terrestre, ¿sí? Y comienza la volatilización de este astro, ¿sí? Generando ese efecto luminoso, pasa a denominarse meteoro. Y luego, cuando sigue su ingreso a la atmósfera terrestre, se va desintegrando y queda pequeñísimo, ¿sí? Queda minúsculo, ya cae a la superficie terrestre, se le conoce como meteorito. Entonces, meteoroide cuando está en el espacio sideral, meteoro cuando hace su ingreso a la atmósfera terrestre y meteorito ya cuando cae en la superficie terrestre. Y la mayor cantidad, ¿sí? De meteoritos caen en las masas acuosas, caen en las masas oceánicas. El país donde cae la mayor cantidad de meteoritos es Rusia. Claro, porque es el más grande, ¿sí? Es el más grande de todos. Pero en sí, en general, la mayoría caen en las masas acuosas, ¿sí? Muy bien. Y la pregunta es, ¿los satélites? ¿Dónde vamos a encontrar los satélites, joven? Yo no lo veo ahí. Yo no lo veo en ninguna categoría, los satélites. Ojo, ojo, los satélites no. Escucha, escucha, los satélites no, no y no. No pertenecen a ninguna categoría. No pertenecen a ninguna categoría del SPS. ¿Sí? No están dentro de la estructura del SPS, pero sí forman parte del SPS. ¿Qué significa esto? Fácil. Para los satélites, el Sol pasa a segundo plano. El Sol pasa a segundo plano. Para los satélites, lo más importante es el planeta en torno al cual orbitan. ¿Sí? Como es lo más importante para ellos el planeta en torno al cual orbitan, y no es el Sol, entonces los satélites no forman parte de la estructura del SPS. ¿Sí? Pero
pero sí forman parte del SPS. Son dos cosas diferentes. A nivel de estructura, no forman parte, ¿sí? No forman parte porque para ellos lo más importante es su planeta, es el planeta en torno al cual orbitan, ¿eh? En cambio, para los demás para los planetas enanos, los asteroides, los cometas, etcétera, lo más importante sí es el Sol. Ese es el detalle. Espero que haya quedado claro. Como para los satélites, lo más importante son los planetas, no forman parte de la estructura, pero sí son parte del SPS. Esta partecita quiero que quede claro, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos por aquí lo siguiente. Teorías sobre el origen del SPS. Tenemos cuatro teorías más importantes, que son la teoría nebular, la nube de polvo y la teoría planetesimal con la gota fusiforme. Las que nos importan mucho más, en realidad nos importan muchísimo más, son la teoría nebular, que pertenece a la escuela francesa, y la nube de polvo, que pertenece a la escuela alemana. Esas dos primeras teorías son las más importantes, ¿sí? Yo te explico cada una de ellas y luego con tu juicio crítico, a tu propia consideración, me vas a decir cuál crees que es la más importante. Por ejemplo, teoría nebular. Dice así, el protosol, ¿sí? El protosol comienza a aumentar su velocidad de rotación. Ese aumento en la velocidad de rotación va a generar que se desprenda un anillo, que se desprenda una masa, ¿sí? Y de esa masa que se va a ir fragmentando, se va a ir alejando, se va a ir separando, van a formarse los planetas, ¿sí? Según esta teoría, solamente se van a terminar formando 6 planetas. Lógicamente, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. En esta teoría solamente se va a conocer hasta Saturno. Repito la teoría. Protosol aumenta su velocidad de rotación. Ese aumento va a generar que se desprenda una masa, un anillo. Ese anillo se va a ir fragmentando, se va a ir separando, se va a ir alejando hasta que los planetas vayan ubicándose en las posiciones actuales. Solamente se conocían 6 planetas. Eso es la teoría nebular. Simple, sencilla. Veamos ahora las críticas a esta teoría. Primera crítica a la teoría nebular es lo siguiente. Si el protosol, ¿sí?, va a ir aumentando su velocidad de rotación, ¿sí?, para que se pueda desprender un anillo, una masa, ¿sí?, esa es la primera crítica. O sea, es decir, en la teoría se considera el aumento de la velocidad, ¿sí?, pero en la actualidad los científicos nos mencionan algo. Con la velocidad actual de rotación del Sol, no se debe de haber desprendido nada. No se debió haber desprendido nada, ¿sí? Esa es la primera crítica. ¿Y por qué viene la crítica? Fácil, porque si un cuerpo, si un astro, ¿sí?, se ubica en el espacio sideral y está moviéndose a una velocidad X, digamos, esa velocidad no debería de cambiar, ¿sí? Si no hay un factor, si no hay otro astro que pueda hacer alterar esa velocidad se mantiene constante. Entonces, no se explica por qué ahora el Sol rota tan lento, ¿sí? O esa velocidad de rotación no es suficiente para que se desprenda algo. Primera crítica. Segunda crítica, ¿sí?, las características de los planetas. Si todo se desprendió de una misma masa, de un mismo anillo, ¿por qué los planetas no tienen características iguales? ¿Sí? ¿Por qué los planetas tienen características diferentes? Hay planetas sólidos, hay planetas gaseosos, etcétera, ¿sí? Todos no tienen las mismas características. Esa es la segunda crítica. Y la tercera crítica, y la más importante, es el momento angular de los astros, ¿sí? Esa es la crítica más importante que se le hace a la teoría nebular, el momento angular de los astros. En cambio, por contrapartida, la nube de polvo, ¿sí?, que es la escuela alemana, para ser específicos, el alemán, el von Weizsäcker, es quien va a mencionar esta teoría, que nos dice lo siguiente, ¿sí? Todo lo que hoy, todo lo que hoy es el SPS, todo lo que hoy es el SPS es producto de una supernova. ¡Allá! ¡Supernova! Mira, ve, dime tú, único astro que forma una supernova. ¿Quién es ese único tipo de astro que origina una supernova? Lógicamente, las estrellas, ¿verdad? Las estrellas son los únicos que forman una supernova. ¿Qué significa esto? Que anteriormente en toda esta región había una estrella masiva, mucho más grande que el Sol, que luego llegó al final de su vida, hizo una supernova y de esos restos se van a ir formando tanto el protosol como los protoplanetas. De todos estos restos, a decir de esta teoría,
al centro, prácticamente al centro, se va a ir formando el protosol. Y luego, independientemente en diferentes regiones de esa nebulosa, se van a ir formando los protoplanetas. ¿Sí? Luego, esos protoplanetas se van a ir formando, se van a ir moviendo como si fueran remolinos y van a ir chocando entre sí hasta ocupar las posiciones actuales. Eso nos dice la teoría de la nube de polvo. Entonces, nosotros podemos criticar, ¿sí? Que según esta teoría el Sol rote lento. No. ¿Por qué? Porque esta teoría nunca te dijo que el Sol rotaba lento, ni que rotaba rápido, nunca te menciona esa parte. ¿Sí? En esta teoría tú le puedes criticar que los planetas tengan características diferentes. No, porque los planetas se formaron en diferente lugar, en diferente momento, en diferentes regiones del espacio. ¿Sí? Son independientes, no le puedes criticar eso. En esta teoría, ¿tú le puedes criticar la diferencia del momento angular? Tampoco, porque se formaron independientemente. Entonces, cuál debería ser la teoría más aceptada sobre el origen del SPS? ¿La nebular o la nube de polvo? ¿Cuál sería? A simple vista, debería ser la nube de polvo, ¿verdad? Pero eso es porque no he mencionado la crítica. La crítica a la nube de polvo es la edad que se le asigna. ¿Sí? Según esta teoría, el SPS tiene 6 eones. ¿Y cuánto equivale un eón, jóvenes? No te olvides que un eón equivale a 1.000 millones de años. ¿Sí? Es decir, según esta teoría, el SPS tiene 6.000 millones de años. Y ese fue el error de von Weizsäcker. Y el acierto de Kahn y de Laplace en la teoría nebular. Porque según la teoría nebular, el SPS tiene en promedio 4,5 eones, 4.500 millones de años. Y bingo, esa es la respuesta. Esa es la edad más cercana, más acertada. ¿Sí? Es por eso que la teoría más importante es la teoría nebular. ¿Tiene sus errores? ¿Tiene sus detractores? Sí, los tiene, pero es la más aceptada. ¿Sí? Distinto hubiera sido que von Weizsäcker hubiera dicho, ya no 4,5, hubiera dicho 5. Ya, sería la más aceptada. Pero por la edad, no se puede. No se puede. ¿Sí? Entonces tienes escuela francesa nebular, que es la más aceptada, Kahn y Laplace, y la nube de polvo con la escuela alemana. ¿Sí? Esta teoría de la nube de polvo tiene otro nombre. No solamente le basta decir nube de polvo, se le conoce también como teoría de los remolinos. ¿Sí? Se le conoce también como teoría de los remolinos, porque así fue como se van a ir moviéndose y ocupando sus lugares actuales los planetas. Y también, según la nube de polvo, todo se va a ir formando por un proceso llamado acreción. Todo estaba bonito, todo estaba excelente para que sea la más aceptada, pero en la parte de la edad que le asigna el SPS, te vuelvo a repetir, ahí falló. Luego tienes otras dos teorías, la teoría planetesimal y la teoría de la gota fusiforme. Estas dos teorías son teorías semejantes y las críticas son semejantes. ¿Qué nos dice la teoría planetesimal? ¿Sí? Aquí está el protosol, y muy cerca del protosol va a pasar una estrella. Una estrella va a pasar muy cerca del protosol, generando una turbulencia. ¿Sí? De esa turbulencia en la teoría planetesimal se van a desprender varias gotas. ¿Sí? Y cada gota va a ir formando a un planeta. Eso es lo que nos dice la teoría planetesimal. En cambio, la teoría de la gota fusiforme es igual. Protosol va a pasar una estrella muy cercana al protosol, pero no se van a desprender varias gotas. No, 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 no. Se va a desprender una sola gota. ¿Sí? Una gota fusiforme. Característica de la gota fusiforme. Es más amplia, ¿sí? Es más amplia al centro y más angosta a los extremos. ¿Qué era lo que buscaba la teoría de la gota fusiforme? Fácil, fácil. Buscaba justificar el tamaño y la distribución de los astros. ¿Sí? Buscaba justificar el tamaño y la distribución de los astros. Eso es según la teoría de la gota fusiforme. Críticas a las teorías. Primera crítica a ambas teorías es la edad que se le asigna. Porque la teoría planetesimal le asigna 2.000 millones de años. Se quedó cortita, se quedó muy corta a nivel de edad. Y la gota fusiforme, al igual que la nube de polvo, le asignan 6 eones, 6.000 millones de años. Se pasó, se pasó.
Y otra crítica en común que tienen la planetesimal con la gota fusiforme es que el paso de una estrella muy cerca a otra estrella, como para que genere esa turbulencia, es algo poco probable. ¿Sí? Poco probable. Por eso nos quedamos con las dos más importantes, nebular y nube de polvo, pero ya sabes por qué la teoría nebular ha sido escogida como la más aceptada. ¿Sí? Pasemos a ver el Sol. ¿Sí? Veamos de lleno, ya hemos visto teorías, veamos el Sol. Características de nuestra estrella. Primero, que al igual que todas las estrellas, se encuentra en estado plasmático, ¿verdad? Todas las estrellas se van a localizar, se van a encontrar en estado plasmático, que es el cuarto estado de la materia. ¿Sí? Otra característica, ¿qué tipo de estrella es el Sol? Es un tipo de estrella enana. ¿Sí? El Sol tiene como característica ser una estrella enana. ¿Hay estrellas más pequeñas que el Sol? Sí, claro. Hay estrellas mucho más pequeñas del Sol, del tamaño de Júpiter, por ejemplo. Pero también hay estrellas mucho más grandes, como Betelgeuse, que es 400 veces el tamaño del Sol. ¿Sí? Entonces, el Sol es una estrella enana. ¿Sí? A nivel de generación, el Sol es una estrella de generación 2, es de segunda generación. ¿Por qué se dice que el Sol es una estrella de segunda generación? Fácil, recuerda la nube de polvo. Todo lo que hoy es el SPS, todo es producto de una supernova. Es decir, ya ha habido una estrella, sí, ya ha habido una estrella, esa estrella es de la primera generación, y de sus restos se forma el Sol y todos los planetas. Entonces, esa parte está aceptado, ¿sí? Entonces decimos por eso que el Sol es una estrella de segunda generación. Y a nivel de espectro, estamos hablando color. Cuando hablamos de espectro, hablamos color de una estrella. Ahora, yo te voy mencionando, ¿sí? Por ejemplo, el color de la estrella depende del calor de la estrella. El color que tiene una estrella depende del calor, depende de la temperatura de la propia estrella. ¿Sí? Por ejemplo, las estrellas jóvenes, ¿sí? El color que predomina es el color azul, con un ligero toque blanquecino, pero es básicamente azul. ¿Qué es lo que va a suceder? Tú y yo sabemos que una estrella emite todo un rango espectral de colores, ¿sí? Pero siempre hay un color que predomina. En este caso, repito, en las estrellas jóvenes que tienen la mayor temperatura, el color que predomina es el azul. En las estrellas de temperatura media o que están en la fase media de su vida evolutiva, el color que predomina es el amarillo, como nuestra estrella, como el Sol. ¿Sí? Y el color amarillo, dentro de la escala de Angelo-Secchi, le corresponde la letra G, porque cada espectro le corresponde una letra. ¿Sí? A cada espectro le corresponde una letra. ¿Sí? En este caso, al Sol, dentro del espectro de escala de Angelo-Secchi, le corresponde la letra G. Y las estrellas que tienen menor temperatura antes de que se apaguen, ¿sí? Es el color rojo, el predominante. ¿Sí? Pero regresemos aquí. Veamos elementos que predominan en el Sol, al igual que en toda estrella, son el hidrógeno y el helio. Pero ¿cuál es el elemento que predomina más? A día de hoy sigue siendo el hidrógeno. En un futuro, cuando el Sol esté en la fase final de su vida evolutiva, predominará el helio. ¿Qué significa esto? Que en todas las estrellas jóvenes, el elemento que predomina es el hidrógeno. ¿Sí? Pero en todas las estrellas, conforme vayan envejeciendo, llegando a la parte final de su vida evolutiva, el elemento que va a predominar es el helio. ¿Sí? De jóvenes el hidrógeno, de ya en la fase final de su vida, el helio. ¿Y cuánto tiempo se demora en llegar la luz del Sol hasta la superficie de la Tierra? En realidad se demora 8 minutos 17 segundos y fracción. Eso es lo real. 8 minutos 17 segundos y fracción. Pero se suelen dar datos redondeados. Entonces estamos hablando de 8 minutos 18 segundos. 8 minutos 18 segundos. ¿Sí? ¿Y cuál es la edad actual? ¿Cuál es la edad actual de nuestro Solcito? Es entre 4,5 a 5 eones. Es por eso que la teoría nebular la aceptó, ¿sí? Acertó, es la más aceptada, por la edad de 4,5. ¿Sí? ¿Y cuál es la edad que le queda a nuestra estrella? 4,5 eones. ¿Sí? Está en la mitad de su proceso evolutivo. ¿Sí? Muy bien. Luego, pasamos por aquí, movimientos del Sol. Vamos a ver dos movimientos, lo que viene a ser rotación y traslación. ¿Sí? Rotación y traslación. Mira, ven,
En la parte derecha de la imagen, tú puedes observar, está el Sol, hay una flecha que simboliza que está rotando, ¿sí? Que está rotando sobre su propio eje y tienes unas manchas negras, ¿sí? Esas son las famosas manchas solares, ¿sí? Esas manchas solares se hacen visibles cuando el Sol va adquiriendo un mayor campo electromagnético, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Existe un famoso ciclo solar, que cada cierta cantidad de años, para ser específicamente cada 11 años, el Sol alcanza picos de actividad solar. Y cuando alcanza esos picos de actividad solar, ese magnetismo es más fuerte, se van a ver con mayor presencia esas manchas solares. Y eso va a servir, sí, la presencia de esas manchas solares va a servir para que los científicos determinen que la rotación del Sol es del tipo diferencial. Es decir, las manchas solares que están por la zona del ecuador del Sol, ¿sí? Para que esa mancha solar vuelva a llegar una vez más al mismo lugar, siempre pasaban 25 días. En cambio, las manchas solares que están en la zona de los polos, para que vuelva a llegar al mismo lugar, pasaban en promedio 30 días, ¿sí? Es por eso que se puede determinar la rotación diferencial de nuestra estrella. Da una vuelta sobre su eje de 25 días en la zona del Ecuador y en la zona de los polos se demora 30 días. No es como nuestro planeta, como un planeta normal, ¿sí? Que orbita, pero que dan su periodo de rotación al mismo tiempo. ¿Sí? La Tierra rota al mismo tiempo, ¿sí? Diferentes velocidades, pero es al mismo tiempo. En cambio, el Sol no. El Sol no. Y luego tenemos lo que viene a ser la traslación. ¿En torno a quién se traslada nuestra estrella? Obvio, se traslada en torno a la Vía Láctea. ¿Y cuánto tiempo se demora? ¿Sí? Para dar una vuelta a la Vía Láctea, se demora 225 millones de años. A eso, a esa cifra, se le conoce como año cósmico o año galáctico. ¿Sí? Año cósmico o año galáctico porque es lo que el Sol se demora en dar una vuelta en torno a nuestra galaxia. Es por eso, es por eso. ¿Sí? Muy bien. Y luego, por aquí tienes estructura solar. ¿Sí? Cuando hablamos de la estructura solar, en realidad hay dos maneras de ver la estructura solar. Pero esta manera de acá que te estoy mostrando es la que nos importa. Esa es la manera correcta, porque es la que viene en los exámenes. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la estructura solar, mira, a ver, el Sol se subdivide en dos regiones. El Sol se subdivide en lo que viene a ser el disco solar y atmósfera solar. Repito, el Sol se subdivide en disco solar y en atmósfera solar. ¿Sí? El disco se subdivide en dos. Se subdivide en núcleo y fotosfera. En núcleo y fotosfera. En cambio, la atmósfera solar se subdivide en cromósfera y corona. Cromósfera y corona. ¿Sí? Veamos el disco solar comenzando por el núcleo. ¿Qué es lo que sucede? En el núcleo vamos a encontrar las reacciones nucleares. ¿Y por qué son importantes estas reacciones nucleares, profe? Fácil, por lo siguiente. Escolta, escucha, mira, a ver. Una estrella, una estrella, por muy enana que sea, como el Sol, que es una estrella enana, una estrella, por muy enana que sea, tiene tanta gravedad que debe colapsar sobre sí misma. ¿Sí? Una estrella tiene tanta gravedad que debe colapsar sobre sí misma. Pero ¿por qué no colapsa la estrella sobre sí misma? Porque dentro de la estrella hay reacciones nucleares que van contrarrestando ese colapso gravitacional. ¿Sí? Mientras más grande es la estrella, hay mayor cantidad de colapso gravitacional. ¿Qué te quiero dar a entender con eso? Si el Sol fuera una estrella masiva, si el Sol fuera una estrella masiva, en este momento ya estaría en la fase final de su vida evolutiva. Ya estaría terminando su vida evolutiva. Para nuestra suerte, el Sol es una estrella enana. Y como es una estrella enana, ¿sí? Si bien es cierto, tiene mucha gravedad, pero no tanto como la gravedad que tienen estrellas masivas, por lo tanto, esa energía, ese combustible para contrarrestar ese colapso gravitacional puede durar mucho más, puede tener mayor tiempo de vida. Por eso sigue existiendo nuestra estrella. ¿Sí? Si no fuera por eso, si fuera el Sol una estrella más grande, ya hubiera consumido toda su energía. ¿Sí? Ya no estaríamos por acá. Entonces, estamos justo cerca de una estrella perfecta para nosotros.
Pero quiero volver a recordar entonces, en el núcleo se producen las reacciones nucleares, que es esa fusión del hidrógeno con el helio. Cuatro partículas de hidrógeno con una de helio, que contrarrestan, impiden, frenan el colapso gravitacional. Claro, va a llegar un momento en que se va a acabar el combustible y luego comienza la contracción de la estrella. Y es sabido por todos nosotros que una vez que comience el colapso gravitacional del Sol, va a terminar siendo como una enana blanca. Y para que te hagas una idea, una enana blanca es del tamaño de la Tierra. Es decir, al final el Sol se va a achicar por el colapso gravitacional y va a terminar del tamaño de nuestro planeta Tierra. ¿Sí? Muy bien, pasamos a fotosfera. ¿Sí? En la fotosfera, mira, se le conoce como esfera, fotosfera, esfera de calor, esfera de luz. Fotosfera, esfera de calor, esfera de luz. Aquí se van a producir el 99% de la radiación que llega hasta la Tierra. Sí, el 99% de la radiación que nos llega a nosotros proviene de la fotosfera. ¿Sí? Aquí en esta fotosfera van a haber una serie de fenómenos. ¿Cómo qué fenómenos? El primero, el que permitió descubrir la rotación diferencial del Sol, es decir, las manchas solares. Es el fenómeno más conocido porque es el más estudiado. ¿Sí? Las manchas solares. Luego de las manchas solares, ¿sí? Tienes a las espículas. ¿Qué son las espículas? Es aquella región que se encuentra rodeando, que se encuentra bordeando a las manchas solares. Luego tienes las granulaciones, ¿sí? La granulación solar, que son como burbujas de magma, ¿sí? Burbujas de lava, burbujas plasmáticas que va a haber en la atmósfera solar. ¿Sí? Luego tienes, ¿sí? A las fáculas. Para que te hagas una idea, una fácula, a ver, para que lo puedas recordar. Imagínate un domingo y te compras tempranito, te vas a la frutería y te compras tu mango papaya, ¿sí? Imagínate que te gusta el mango papaya, ¿sí? Te compras tu mango papaya, lo pones en la refri, pues para comerlo heladito, el mango se come heladito, ¿verdad? Ya, lo tienes en la refri, llegan las 2, 3 de la tarde, es hora de comer la fruta. Vas a la refri, sacas tu mango papaya, así un mangazo, ¿sí? Y comienzas a pelarlo. Feliz, ¿sí? El mango es el sol, el mango es el sol, ¿sí? Comienzas a pelarlo. Y cuando lo estás pelando, ves unas cositas blancas moviéndose. Ves unas cositas blancas moviéndose. Esas son las fáculas. Sí, esas son las fáculas. En este caso, en el mango sería un gusano, ¿verdad? Pero yo quiero que tú relaciones. Esos gusanitos, esas cosas blanquitas que parece que estuvieran moviéndose, son las fáculas. ¿Y qué son las fáculas? Son las partes más blancas y brillantes de nuestra estrella. ¿Sí? Esas son las fáculas, las partes más blancas y brillantes de nuestra estrella. ¿Sí? Luego tienes dos tipos de lenguas. Tienes a las fulguraciones y tienes a las protuberancias. Ambas son lenguas de fuego. ¿Cuál es la diferencia? Fácil. Las fulguraciones son pequeñas lenguas de fuego que nacen en la fotosfera y mueren en la fotosfera. En cambio, las protuberancias nacen en la fotosfera, pasan por la cromósfera, llegan a la corona y alcanzan el espacio sideral. ¿Sí? Cada vez que el Sol alcanza su máximo pico de actividad solar, hay con mayor presencia de estas protuberancias. Es decir, no solamente mayor presencia de manchas solares, sino también mayor presencia de lenguas de fuego, que hacen que salga expelido el viento solar. ¿Sí? Pero para eso, felizmente, nuestro planeta tiene a los anillos de Van Allen, que nos protege del viento solar. ¿Sí? Muy bien. Luego tienes en la atmósfera solar, tienes a la cromósfera, color, color, esfera de color. Y la corona, llamada también aureola o atmósfera externa, ¿sí? Ahí esta parte del Sol va a ser visible, pero durante los eclipses de Sol, ¿sí? La corona o aureola es visible durante los eclipses solares, ¿sí? Claro que desde Lima, pues no se ve, ¿verdad? Nunca se ve. Bien, pasamos por aquí planetas. Cuando hablamos del SPS, hablamos de planetas. Y tú y yo sabemos que los planetas se subdividen en dos, ¿verdad? Tienes a los planetas interiores y a los planetas exteriores. Yo sé que si te pregunto a ti en orden, tú lo vas a saber,
Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Tú te lo sabes del home, te sabes el orden, no hay problema. Pero veamos ciertas características. Aquí tú ves a los planetas, ¿sí? Por ejemplo, en los interiores, ¿sí? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, ¿cuál es el planeta más grande de esos cuatro planetas interiores? Lógico, ¿verdad? El planeta más grande de los interiores es el planeta Tierra. ¿Cómo? Escucha, como de los interiores, el planeta más grande es el planeta Tierra, eso origina algo, que a todos los planetas interiores, a todos los planetas interiores, se les conozca como planetas terrestres. Los interiores reciben el apelativo de planetas terrestres. Y los exteriores, ¿sí? De los exteriores, el más grande es Júpiter, ¿verdad? Eso origina que los planetas exteriores, como el más grande es Júpiter, reciben el apelativo de jovianos. ¿Sí? Todos los exteriores reciben el apelativo de jovianos, porque Júpiter es el más grande. ¿Sí? Luego, características de ambos. ¿Sí? Los interiores son planetas más densos, como la Tierra, que es el planeta más denso. Son más cálidos, ¿sí? Como Venus, que es el planeta más caliente, aunque debería ser Mercurio, porque está más cerca del Sol, pero no lo es. Y luego ya veremos por qué, aunque estoy seguro que ustedes lo saben. ¿Sí? Otra característica de los interiores, tienen el mayor periodo rotacional, ¿sí? Y el menor periodo orbital. ¿Qué significa que tengan el mayor periodo rotacional? Que comparado con los exteriores se demoran más tiempo en dar una vuelta sobre su eje. Nosotros sabemos que el planeta que rota más rápido sobre su propio eje es Júpiter. Se demora poco más de 9 horas con 50 minutos, ¿sí? 9 horas 50 minutos y 34 segundos, si la memoria no me falla, ¿sí? Júpiter es el que rota más rápido sobre su eje, ¿sí? Pero en los interiores tienen una rotación más lenta, ¿sí? Tienen un menor periodo orbital, claro, están más cerca del Sol, se demoran menos en dar una vuelta en torno al Sol. Y ningún planeta interior presenta anillo. Tú me dirás, profe, pero ¿y los anillos de Van Allen de la Tierra? Ah, sí, la Tierra tiene unos anillos, pero son anillos formados por el campo magnético. ¿Sí? Entonces es diferente. Ese es otro asunto, no tiene nada que ver acá. ¿Sí? Cuando hablamos de los exteriores, son menos densos. Por ejemplo, Saturno. Saturno es el planeta menos denso, tiene menor densidad que el agua. ¿Sí? Si tú tuvieras una piscina gigantesca y agarras y colocas a Saturno lo vas a emplear, lo vas a utilizar como si fuera tu planeta de playa, porque flotaría sobre el agua. Recuerda tú que la densidad del agua es 1, equivalente a 1. En cambio, Saturno, su densidad es de 0,7, menor densidad que el agua, flotaría sobre el agua. ¿Sí? Tienes a los más fríos, ¿sí? Porque están más lejos del Sol, los que tienen menor periodo rotacional rotan más rápido y se demoran mayor tiempo en dar una vuelta en torno al Sol, mayor periodo orbital. Y todos los exteriores tienen anillos, y todos, sin excepción alguna. Tú me dirás, profe, pero yo ahí solamente estoy viendo a Saturno. Desde aquí, desde donde estamos, mejor se ven los anillos de Saturno. ¿Sí? Son los más hermosos, son los más concentrados, hay que reconocerlo. Pero si nosotros vamos saliendo de la atmósfera terrestre, es decir, si vamos adquiriendo otro ángulo de visión, ya se pueden ir observando los anillos de los demás planetas. ¿Sí? Ese es un detalle. ¿Sí? Muy bien. Veamos entonces por aquí. Mercurio. Mercurio, característica, no presenta satélites. Características que comparten Mercurio y Venus sin satélites. Ninguno de los dos va a presentar satélites. ¿Sí? Mercurio, debido a su cercanía con el Sol, ese viento solar que sale expelido por las protuberancias del Sol, ¿sí? Esas grandes lenguas de fuego, van a terminar acabando con la atmósfera de Mercurio. ¿Sí? Mercurio no presenta atmósfera. Mercurio se caracteriza porque tiene la mayor amplitud térmica. ¿Qué significa amplitud térmica, joven? Significa esa diferencia de temperatura entre el día y la noche. ¿Sí? Entre el día y la noche, ahí en Mercurio hay una mayor diferencia de temperatura. El que tiene la menor amplitud térmica es la Tierra, que luego lo vas a ver ahí escrito, no hay problema. ¿Sí? Y Mercurio es el más cercano al Sol. Venus, por ejemplo, se le conoce como lucero de la alba. ¿Sí? Algunos dicen lucero vespertino, también no hay ningún problema. ¿Sí?
Ya hemos dicho que al igual que Mercurio no presenta satélites, es el que tiene la mayor temperatura. El que debería tener la mayor temperatura es Mercurio, porque está más cerca al Sol, obvio, sí, lógico. Pero ¿por qué Mercurio no tiene esa mayor temperatura? Porque no tiene atmósfera. Y como no tiene atmósfera, no tiene cómo retener la temperatura. ¿Sí? En cambio, Venus, que sí presenta atmósfera y adicionalmente tiene el mayor efecto invernadero del sistema, es por eso que del 100% de rayos solares que ingresan, el 90% se queda en la superficie rebotando, dando vuelta. Solamente un 10% regresa hacia el espacio sideral. Solamente un 10% se ve reflejada y se va. ¿Sí? Es por eso que Venus presenta la mayor temperatura y tiene el mayor efecto invernadero del sistema, la mayor concentración de CO2. Otra característica de Venus es que presenta una rotación rizada. ¿Qué significa una rotación rizada? Significa que presenta una rotación retrógrada. ¿Sí? Va a girar, va a rotar sobre su eje en sentido contrario, respecto a la cual rotan los demás planetas. Claro que no es el único. ¿Sí? Son dos planetas que tienen una rotación rizada. Luego veremos el otro. Otra característica que presenta Venus, que no lo he escrito, ¿sí? Es que a nivel de tamaño es el más parecido a la Tierra. ¿Sí? Venus, a nivel de tamaño, es el más parecido a nuestro planeta. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos por aquí a nuestro planeta, la Tierra. Primera característica y la más importante, se localiza en la ecosfera. ¿Sí? Y no te olvides que la ecosfera es aquella región donde los rayos solares permiten la vida. ¿Sí? Estamos en una posición privilegiada. ¿Sí? Repito, ecosfera es aquella región donde los rayos solares permiten la vida. Otra característica es el planeta más denso, su densidad es de 5,5. El agua es de 1, la Tierra es 5,5. Presenta menor amplitud térmica, menor diferencia de temperatura entre el día y la noche. Presenta un solo satélite, obvio, sí que es nuestro satélite Selene. No me digas Luna, porque Luna es sinónimo de satélite, ¿verdad? Si hablamos de satélite, hablamos el nombre de nuestro satélite es Selene. Y una característica importante es el menos deforme. Y tenemos el planeta menos deforme de todos. Si nos vamos hacia Marte, ¿sí? A Marte se le conoce como planeta rojo. Lógico. Ahí vamos a encontrar el volcán más alto del sistema, que es el Monte Olympus. Es 3 veces el tamaño del Everest, ¿sí? Es decir, tiene más de 24, 25, tiene más de 26 kilómetros de altitud. Es una salvajedad. Característica aparte, presenta dos satélites, Phobos y Deimos, que nosotros los conocemos, miedo y terror. Como son solo dos satélites, los podemos mencionar, Phobos y Deimos. Y es el más parecido a la Tierra por relieve. Es el más parecido a nuestro planeta por relieve. Recuerda, Venus es el más parecido por tamaño y Marte es el más parecido por relieve. ¿Sí? Se menciona que es rojo, aunque en realidad es anaranjado. ¿Sí? Se le conoce como planeta rojo, pero en realidad es anaranjado. ¿Sí? Luego tienes por aquí Júpiter. ¿Sí? Júpiter, por ejemplo, ¿sí? Se le conoce como el coloso, el rey. ¿Por qué se le conoce como el coloso, como el rey? Porque es el más grande, ¿sí? Es el planeta más grande del sistema planetario solar, es el más grandote, ¿sí? Entre los satélites que destacan en Júpiter tienes a Io, tienes a Europa y Ganímedes. Ganímedes, por ejemplo, es el satélite más grande de todo el sistema planetario solar. Sabemos que desde hace no mucho tiempo, estamos hablando de unos, por lo menos ya 10 meses así, se han encontrado nuevos satélites, ¿verdad? Tanto en Júpiter como en Saturno. La Unión Astronómica Internacional ha oficializado nuevos satélites, ¿sí? Nuevos satélites, tanto en Júpiter como en Saturno, ¿sí? Tanto en Júpiter como en Saturno. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero darte a entender? En cualquier libro, en cualquier libro que tenga como fecha de edición incluso hasta enero o febrero del año pasado, ¿sí? Tú vas a encontrar, si mira lo que te estoy diciendo, que tenga como fecha de edición hasta enero o febrero del año pasado, tú vas a encontrar que el planeta con el mayor número de satélites es Júpiter. Eso es válido, ¿sí?
hasta esa fecha. Pero en la actualidad, el planeta que tiene la mayor cantidad de satélites ya no es Júpiter. Ahora estamos hablando de Saturno. No lo digo yo, lo dice la Unión Astronómica Internacional, lo dice el ente rector de la astronomía mundial, ¿sí? Y se menciona que en potencia, al final Saturno puede llegar a oficializarse en promedio unos 200 satélites, 200 lunas. Ese es el potencial que tiene Saturno. Todas esas lunas dentro de los anillos, ¿sí? Dentro de los anillos. Ahora, la mayoría de exámenes de admisión del Perú no van a manejar ese dato actual, pues, ¿sí? Porque no hay una producción literaria, eh, digamos, abrumadora en nuestro país, ¿sí? La mayoría todavía va a estar manejando que Júpiter tiene la mayor cantidad de satélites, cosa que es un dato equivocado, ¿sí? Pero es lo que tú tienes que recordar, a pesar de que no sea así, a pesar de que no sea así, ¿sí? Pasamos a Saturno entonces, se le conoce como anillado por excelencia, debido a su sistema de anillos que es visible, se le conoce como la joya por el anillo, se le conoce como el más hermoso por los anillos, pero también es el más deforme, el más achatado y más ensanchado de todos, ¿sí? Es el más deforme y es el menos denso. Acuérdate que hace un momento te dije que lo podías agarrar como tu planeta de playa, ¿sí? Dentro de todos los satélites, ¿sí? Destaca, por ejemplo, el satélite Titán, ¿sí? El satélite Titán. Si seguimos en Júpiter, por ejemplo, el satélite Europa es el más importante para la Tierra. ¿Por qué el satélite Europa es el más importante para la Tierra? Cuando hablemos la semana que viene de la Tierra, ahí te voy a explicar el por qué, ¿sí? El por qué el satélite Europa es el más importante para nuestro planeta, ¿sí? La clase que viene te vas a sorprender de ello, ¿sí? Muy bien. Luego, pasamos a Urano, ¿sí? Urano se le conoce como el planeta verde, ¿sí? Entre los principales satélites tienes Satitania y Miranda. Mire, Saturno, Titán, Urano, Titania y Neptuno, Tritón. Puedes jugar, sí, Titán, Titania, Tritón. Titán, Titania, Tritón. Puedes ir jugando, ¿sí? Con el nombre de los satélites para que te vayas acordando, ¿sí? Para que te vayas acordando. ¿Sí? Y si hablamos de Neptuno, sabemos nosotros que Neptuno fue descubierto matemáticamente. Entre los satélites destacan Tritón y Nereida, ¿sí? Tritón y Nereida, ¿sí? Especialmente Tritón. Veamos entonces. Tritón, por ejemplo, le pasa lo mismo que a Venus. ¿Qué le pasaba a Venus? Que presentaba una rotación rizada o retrógrada, ¿sí? Entonces, Venus y Tritón tienen una rotación rizada o retrógrada. Pero yo recuerdo que te dije que eran dos planetas los que tenían una rotación rizada. Y Tritón no es un planeta, Tritón es un satélite. Entonces, ¿cuál es el otro planeta que presenta una rotación rizada o retrógrada? Es Urano. Urano. Entonces, los tres únicos astros en el sistema planetario solar que presentan una rotación rizada o retrógrada a día de hoy, son Venus, Urano como planetas y Tritón como satélite. Tritón sería el único satélite, sí, el único, que presentaría una rotación rizada o retrógrada, ¿sí? Cuando hablamos aquí también en el SPS, hablamos, por ejemplo, de los cometas, ¿sí? Nosotros sabemos que los cometas, básicamente la mayor cantidad de ellos, los vamos a encontrar en la famosa nube de Oort, ¿verdad? Los cometas se caracterizan porque presentan las órbitas más excéntricas. Repito, los cometas se caracterizan porque presentan las órbitas más excéntricas, ¿sí? Y uno de los cometas más famosos es aquel cometa que fue excomulgado por un papa, ¿sí? Tú sabes que hay un cometa que un papa lo excomulgó, es decir, le quitó el privilegio de ser considerado como un astro celestial, le quitó la categoría de astro celestial, con el supuesto de que una vez de que le quite esa categoría, ese cometa nunca más iba a regresar. Pero tú y yo sabemos que ese cometa regresa cada 76 años. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Lógico, estamos hablando de
del cometa Halley, ¿verdad? Es el cometa que en su determinado momento un papa de la Iglesia Católica lo va a excomulgar. Le va a quitar la categoría de astro celestial porque en su paso muy cerca a nuestro planeta podía colapsar con nosotros. Se le consideraba como un emisario del mal, ¿sí? Así se le conocía a ese cometa.